Ella está lista, Ivonne Melgar, para descabezar la prensa nacional con el tema que ya es cotidiano, ¿no? Ya todos los días. Buenos días. Muy buenos días, Vianey. Excelente arranque de semana para ti y para todos. Gracias por acompañarnos. La corrupción es noticia y es cotidiana y generalizada. Comienza a convertirse obligadamente en tema de la agenda política, en tema de la agenda del poder, de la agenda gubernamental de todos los gobiernos, involucrando a administraciones de todos los signos. Después del anuncio del presidente de instruir al secretario de la Función Pública, revivir esa instancia y pedirle a Virgilio Andrade que investigue el asunto de las casas, entre otras medidas que tienen que ver con este reconocimiento de que el conflicto de intereses sí es un problema de la corrupción. Claro. Y ya, al menos por buena voluntad, porque no es ley, los funcionarios tendrán que empezar a señalar cuáles podrían ser sus conflictos de interés. A mí lo que es de buena voluntad simplemente se me hace como si fueran llamados a misa. Y sin duda que lo serán por mucho tiempo, pero empieza también el debate de si hay que hacer una ley, iniciativas congeladas al respecto desde hace muchos años, otras novedosamente también ahí suspendidas, pero que se presentaron en esta legislatura. El tema está ahí y en los expedientes abiertos de varios asuntos que tienen que ver con el gobierno federal, con el gobierno capitalino, los tenemos en las primeras planas. Muy bien, venga de ahí. Excelsior, el periódico de la vida nacional, habla de la línea 12 del metro, de quien diseñó esta línea y ese mismo funcionario la aprobó. Fue de la administración pasada, saltó a la iniciativa privada y calificó la obra. Altamirano dictaminó sobre el material rodante del metro. Como gerente de instalaciones fijas del sistema de transporte colectivo metro, Carlos Adolfo Altamirano y Piole dictaminó cómo debía ser la línea 12. Más tarde, desde la iniciativa privada se encargó de certificar la obra. Documentos en poder de Excelsior revelan que Altamirano, como parte del gobierno de Marcelo Ebrard, participó en la evaluación de la tecnología del material rodante para operar la línea dorada y después se integró al consorcio certificador y la consultora ILF, que verificaron la operación de los trenes y acusan a Ebrard de inflar los costos. Parte de los conflictos de interés de que vas del gobierno a la iniciativa privada y esa empresa dirigida por el exfuncionario es el mismo que se autocalifica, ¿no? Bueno. ¿Y cuántos funcionarios no vemos así, que salen y se van a los consejos de administración o se van a las direcciones de algunas empresas que regularon ellos mismos? Eso es conflicto de intereses. Eso es conflicto de interés, pero como no está en la ley... Ahora, yo entiendo tu escepticismo, Vianey, y la verdad es que... Es lunes, ¿qué esperabas? No, y claro, y además tienes razón. De todas maneras, déjame ser un poquito optimista y decir, el solo hecho de que el tema ya esté en la agenda va a obligar paulatinamente a que tengamos la lupa puesta, que los reflectores se prendan y que incluso los propios funcionarios se pregunten, ¿y cuál es mi conflicto de interés? ¿De veras puedo seguir yo siendo el consultor de tal firma y político? Sí, claro. ¿De veras puedo seguir teniendo este negocio de inmobiliario y pretender que se regule una ley o se haga una ley de ordenamiento de casas? Puede estar litigando. Puede estar litigando. A mí el tema del litigio de muchos abogados, como Diego Fernández de Ceballos, claro, que siendo legislador, litigaba para las grandes empresas a las que se les debía regular. E incluso él fue el que inspiró en algún momento este proyecto de ley del sexenio pasado, claro, que ahí está congelado. ¿Por qué? Porque el conflicto de interés existe y ahí está. Otra nota que tiene que ver con el fin de semana con Guerrero. Dice, en Cocula rescatan a 10 de los secuestrados. PGR apoya en la identificación de cuerpos hallados en el crematorio. Y por otra parte, piden seguridad para estados en conflicto. El PAN demandó a las autoridades federales garantías para sus candidatos en Guerrero, Tamaulipas y Michoacán. Por otra parte, ahí en Michoacán ya están apuntados los principales candidatos. Silvano Aureoles por el PRD, va por la gubernatura, enfrentará a Ascensión Orihuela del PRI y a Luisa María Cocoa Calderón del PAN. Muy bien. El tema
sigue siendo las instrucciones presidenciales en materia de anticorrupción. Es tema hoy en Milenio. La entrevista con Virgilio Andrade dice: la ley por encima de mi jefe. Esto sí, por las suspicacias que ha generado que un subalterno no puede investigar a su jefe. Ya lo decía la Inmaculada Percepción, tu columna ayer en Excelsior, Vianey. Gatito ternurita, digamos ternurita de alguna manera el pretender que esto sea posible, y no es la única. Ya vamos a ver cómo la opinión pública tampoco cree este asunto. El ejercicio, pero sin embargo se defiende el funcionario y dice que el ejercicio del cargo está sujeto a rendición de cuentas y que la Auditoría Superior de la Federación indaga contratos a la empresa constructora Tradeco, esto que tiene que ver con el sexenio pasado. Con los panistas, supuestamente se habla que Tradeco habría sido la empresa consentida del sexenio calderonista, y ahí hay un expediente abierto para quienes se pudieran haber beneficiado con el tema. El coordinador de los diputados del PRI, Mario Fabio Beltrones, dice que hay compromiso de su partido para erradicar la corrupción y impulsar una política de Estado al respecto. Es el PAN, es en el PRI, es en el PRD y otra vez en el PRD, de acuerdo con Reforma, que denuncian a Mauricio Toledo, el delegado de Coyoacán, ahora por diezmo. Hay un ex empleado que está señalando que le exigía el delegado el 10% de su salario. Afirman que dinero era utilizado para el proyecto político del jefe de la demarcación. Bueno, a Mauricio Toledo, ¿de qué no lo han acusado? Y no pasa nada. De que si le pedía dinero a las empresas. Bueno, un grupo de empresarios lo dijo. Así, oiga, estos señores piden dinero para la licencia. ¿No será persecución política? No, por supuesto. No, bueno, pues ¿qué otra cosa más puede ser? ¿Le tienen miedo? Un complot, le tienen miedo porque si llegara iba a transformar esta ciudad. Entonces ahí está. Le están poniendo esas cuestiones, siempre asociado a la corrupción. Claro, pero el problema es que si no la combates parejo, entonces es político. Así es. Bueno, la jornada te habla de otro caso, lo habíamos comentado aquí, el caso de la ordeña del combustible, que tenía que ver o necesariamente tendría que ver con gente adentro de Petróleos Mexicanos para prosperar ese negocio, y hoy la jornada habla que son los propios líderes petroleros los que controlan el robo de combustible. Disidentes acusan del saqueo a Carlos Romero de Champs, líder del sindicato, senador. Los involucrados son caciques seccionales y el dirigente Ricardo Aldana, señalan los sindicalistas disidentes. Socios y amigos del líder del gremio estarían inmiscuidos en tomas clandestinas. Al amparo del poder sustraen gas, diésel, gasolina y productos derivados. Muy bien. Reporte Índigo habla de otro caso de corrupción o presunta corrupción. Remata alcalde su ciudad. El presidente municipal de Puerto Vallarta es acusado de haber cedido a una inmobiliaria 18 terrenos urbanos por una sexta parte de su valor real. Y en otros casos que no son necesariamente corrupción, pero sí omisión por no aplicación de la ley, el Universal dice que de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en 3 estados la educación está en peligro. Asuntos políticos frenan la reforma en la materia en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Hay que hacer valer la ley, pide Silvia Schmelker, titular de este organismo. Y La Razón continúa escarbando el caso de la desaparición de los normalistas. Dice que en Iguala, en la persecución, no solamente fue persecución la del 26 de septiembre, de acuerdo con la versión de La Razón, sino que también hubo 2 normalistas que dispararon armas. Esto de acuerdo con revelaciones de pruebas de Rodi Sonato y una maestra de la CETEG, el director del deporte de Guerrero y 3 del equipo. Avispones igualmente accionaron artefactos de fuego ese viernes, la madrugada del sábado de septiembre. Ninguno ha declarado ante la PGR, comillas, para no vulnerar sus derechos como víctima, comillas, dicen los alegatos, y preparan queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por haberles hecho el examen de la prueba de activar el gatillo. ¿Qué tal? 24 horas se va a Tamaulipas, dice que reforzarán la zona fronteriza
de ese lugar llegarán militares y federales a Matamoros y municipios colindantes con Estados Unidos para sumarse a los más de 1,000 que ya se habían desplegado. La alcaldesa de Matamoros, de filiación panista, habría pedido ya abiertamente el apoyo federal. Bueno, es que las cosas están... Y dijo ya, de plano no puedo, habló con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para la intervención federal. Y bueno, se va a ampliar esta participación. Publimetro comienza el jaloneo por propaganda incómoda, dice políticos contra ciudadanos, mientras los aspirantes a cargos de elección popular instalan mantas en las calles para promocionar su imagen. Vecinos promueven a través de Twitter y Facebook una limpia de la llamada basura electoral. El hashtag se llama Quita un anuncio, invitan a formar brigadas para retirar pendones y más de la infraestructura urbana. El dato, las últimas precampañas celebradas en el DF dejaron 400 toneladas de desechos. Y la crónica habla de viviendas abandonadas, dice que hay 119.960 viviendas del Infonavit que están en esta situación y han sido vandalizadas 13.650 al cierre de 2013. El instituto pudo rematar solo 7,000, consideran que este es un problema. Me llama la atención que se empiecen a difundir este tipo de diagnósticos porque tengo entendido que en la Cámara de Diputados se va a intentar hacer un cambio a una ley para que sea más fácil venderlas. Entonces creo que como parte de la sensibilización informativa, pues se está dando a conocer este tipo de informaciones. El Economista es hoy optimista, dice que la inversión externa directa llegará a 30,000 millones de dólares. Las reformas estructurales comienzan a reflejarse. Se prevén inversiones foráneas de 23,000 millones de dólares el año pasado. Están próximos los momentos para definir el Tratado del Pacífico, que también podría reactivar la economía. Me choca cuando haces erías, podrías, habría... Todo seguramente sería algún día por ahí. Algún día. ¿Y la última portada cuál Financiero. Quedan sin cumplir 89% de las promesas de campaña de Enrique Peña, faltan 238. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.